fricción, fraguado, cohesión. Durabilidad no es del hormigón fresco, durabilidad es del hormigón endurecido. Tercera, la facilidad con el que el hormigón puede ser mezclado, transportado, colocado y compactado con los medios disponibles en obra se denomina trabajabilidad, no se denomina fresco. Esa es la trabajabilidad, ¿de acuerdo? La exudación se produce por segregación del agua, por diferencia de peso específico y por la incapacidad de las partículas finas de retener el agua. Eso es verdadero. ¿Sí? Para obtener la tasa de evaporación del agua de amasado a través del método gráfico, la misma se obtiene en función de temperatura ambiente, humedad relativa, temperatura del hormigón y velocidad del viento. ¿Se acuerdan del gráfico? Que era como una especie de telaraña. La vimos la clase pasada. No solamente tiene que ver con la temperatura y el viento, sino también tiene que ver la humedad, ¿sí? Y la temperatura del ambiente y del hormigón. El fraguado se puede definir como la transición entre el estado líquido al sólido. No, porque nunca, en el hormigón nunca estamos con estado líquido, ¿sí? Arrancamos con estado plástico. Del estado plástico al sólido endurecido, ¿sí? Ese es el fraguado. El fraguado está fuertemente influenciado por la temperatura de posición, totalmente verdadero, ¿sí? A más calor el fraguado es más rápido, a más frío el fraguado se hace más lento. La resistencia del hormigón puede disminuir hasta un 50% si no se realizó el curado correspondiente. Es verdadero. Lo vimos la semana pasada. El hormigonado en tiempos calurosos de temperatura mayor a 30 grados requiere de curado temprano para evitar la segregación. Es falso. ¿Qué tiene que ver la segregación? ¿Está? Ahí la segregación no tiene nada que ver. Acá lo que tiene que ver con el curado son las fisuraciones, pero no la segregación. La segregación no depende de si la temperatura es mayor a 30 o menor a 30. Así que esa es falsa. Cuando en la obra la temperatura durante más de 5 días seguidos es menor a 5 grados, no deben ejecutarse colados para evitar efectos de congelamiento y deshielo. Eso es verdadero. Cuando la consistencia del hormigón es muy fluida, debo utilizar para hacer la determinación el ensayo de mezcla extendida de Graf, ¿sí? El ensayo de cono para las consistencias muy fluidas no funciona, y el de remoldeo de hormigones de consistencia seca muy seca. Lo dije hoy inclusive. Así que en general les fue bastante bien. Entiendo que acá se hayan confundido, perdón, en esta se hayan confundido por esta palabra y se hayan confiado en la temperatura y el curado temprano, pero en realidad acá la consecuencia no tiene nada que ver con lo anterior. Así que bien los 12 que respondieron falso. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Yo, profe, con el tema del clima frío, los 5 días, eso, ¿por qué tiene que ser, o sea, por qué se respeta esa regla? ¿No se podría arreglar con aire, un incorporador de aire? No, es lo que dice el CIRSO. Ah, No, porque no es solo el tema del incorporador de aire, sino que no es conveniente justamente trabajar con temperaturas tan frías, ¿sí? En temperaturas frías bajas, es como por ejemplo el tema del calor, ¿sí? Con el tema después volvemos al frío, pero con el tema del calor, acuérdense que la temperatura es 30 grados. Ahora, no es la temperatura ambiente de 30 grados, sino que es la temperatura del hormigón. Por eso que nosotros podemos acondicionar los materiales y bajar la temperatura del hormigón, ¿sí? A temperaturas que me resulten un hormigón fresco con temperatura menor a 30 grados. ¿Se entiende?
Y luego sí, una vez que yo ya lo preparé y que a pie de obra yo tengo temperaturas menores de 30 grados, lo tiro al hormigón y ahí sí empieza a jugar el tema de la velocidad de evaporación y la importancia del curado. ¿De acuerdo? Eso con respecto al calor. Ahora, con respecto al frío, ahí es al revés. Porque ahí sí el ambiente es totalmente perjudicial. ¿Sí? Yo no lo voy a poder contener. ¿Se entiende? Porque es un proceso que no es inmediato del momento en que se tira el hormigón, sino que durante todo el tiempo de crecimiento del desarrollo de la resistencia, no voy a poder contenerlo. ¿Se entiende? Se complica, digamos, no es conveniente hacerlo. No es conveniente tirar el hormigón. Por más que tengas todos los recaudos, es conveniente, digamos, tratar de aguantar. Obviamente que me van a decir, bueno, pero en zona fría no se va a poder tirar hormigón de ninguna manera. Sí, pero bueno, habría que ver las condiciones, pero muy probablemente convenga esperar épocas, digamos, de temperatura más acorde que hacerlo esos días de baja temperatura. ¿Se entiende? Sí, gracias. En esos casos, por ejemplo, en los casos de construcciones, ¿qué se le ocurre digamos, como alternativa en el caso de tener que construir y tener una planificación que yo no puedo demorar y no puedo esperar a tener condiciones acordes y bueno, por ahí tengo que tomar el riesgo y los costos de hacer un hormigón con todas las características que requiere un hormigonado en frío, con el riesgo de que a futuro tenga problemas, ¿no? Más allá de la adición del incorporador de aire. ¿Qué les parece que puedo llegar a hacer? ¿Qué otra alternativa se les ocurre? ¿Acelerador de Fraude? No. No. Piensen un poquito más global, ¿eh? No se queden con la dosificación. Piensen más global. Sí, calentar la superficie es otra alternativa. Dura un tiempo, obviamente, después yo la cubro. Es una de las posibilidades para favorecer, obviamente eso es caro, digamos. Pero muchas veces cuando exactamente otro material bien rocío, o si no directamente trabajar con hormigones premoldeados, ¿sí? Obviamente en el caso de yo tener que hacer una ruta, por ejemplo, bueno, ahí voy a tener que asumir todos los costos, desde ya que voy a tener que plantear el tema de aditivo, incorporador de aire, sí o sí, pero si no puedo trabajar, muchas veces puedo trabajar con premoldeado. La verdad que por ahí no es un uso muy común que se ve, pero en caso particular mío y lo he visto, se ve, o sea, yo trato de hacer casi todo lo que puedo hacer premoldeado, lo hago premoldeado, aunque sea acá en Entre Ríos. Me refiero a lo que sea cámaras, o sea, todas las estructuras que por ahí tienen cierto riesgo, por ejemplo, una cámaras de desagüe o cámara de conducto que tienen profundidades importantes, más de 2 metros, imagínense todos los riesgos que tiene hacer un hormigón ahí abajo, más allá de la excavación, que se puede desboronar y demás. Entonces muchas veces no necesito hacer el hormigón in situ, sino que simplemente puedo elaborar el hormigón en un lugar, en la superficie o en otro lugar y transportarlo. Con el tema de los premoldeados, por ahí es difícil el tema, es clave el tema del acopio y del transporte y colocación, ¿sí? Pero si eso yo lo tengo solucionado, por ejemplo, acá en La Paz tengo una cámara que tiene una profundidad de 3,5 metros, pero perfectamente lo puedo hacer premoldeado y bajarla ya premoldeada. En el caso de zonas con frío, uno puede hacer perfectamente las bases, las puede hacer premoldeadas y trabajar con elementos premoldeados y las uniones, obviamente, hacer el cálculo previendo premoldeado u otro material. Pero es interesante tratar de tener en mente el costo es similar, ¿eh? No te creas que lo que sí tienes que tener en cuenta es por ahí el equipo que necesitas para el traslado, pero si tenés lugar en la obra, directamente va a estar ahí y tener un equipo para el montaje, digamos, para colocarlo en el lugar donde corresponde. ¿Se entiende? Y prever, si es premoldeado, qué características estructural debe cumplir.
entiende? No hacer el corte del premoldeado justo en la sección que tiene que trabajar, así en forma resumida. En el caso particular que le estoy comentando, una cámara, no hay, digamos, no hay mayores problemas. Lo que sí, obviamente, como es una cámara de desagüe, lo que voy a tener que tener en cuenta yo es que no va a haber continuidad, o puede no haber continuidad estructural, por más que le agregue un puente de adherencia entre el hormigón premoldeado y el hormigón que voy a hacer in situ, casi a nivel a poca profundidad, digamos, casi a nivel de superficie. Coloco un puente de adherencia para unir el hormigón viejo con el hormigón fresco, y a lo sumo un sellado interno y estaría solucionado el problema. ¿Se entiende? Pero en temperaturas frías va más allá del tema del momento en sí del hormigonado, que es fundamental obviamente, sino que hay una cuestión de desarrollo del hormigón durante su vida útil. Fíjense, con respecto a la gráfica de los tipos de exposición, la importancia que tiene, por ejemplo, en la categoría C1 y C2 de clase de exposición, el tema de temperatura fría, y hace una división si se van a usar sales descongelantes o no. Eso quiere decir, las sales descongelantes son las sales que se colocan para justamente eliminar el hielo que se puede llegar a producir. Sobre todo se usa sales descongelantes en lo que son pavimentos, pistas de aterrizaje, pavimentos rígidos, ¿no?, de hormigón, pistas de aterrizaje o veredas, ¿sí? Los peatonales, bueno, eso se usan sales descongelantes. Pero hace una división ahí entre eso, y ahí, digamos que durante la vida útil lo va a tener, entonces ahí coloco el aire incorporado. ¿Se entendió? El tema de los tipos de exposición lo vamos a volver a ver. A nosotros los temas que nos están quedando, para que se hagan una idea, son, vamos a arrancar con durabilidad, resistencia, que es hormigón endurecido. En definitiva, vemos la resistencia a los diferentes esfuerzos mecánicos, a la abrasión y a otros esfuerzos. También importa la dilatación térmica y demás. Permeabilidad, o sea, todas las características del hormigón endurecido, ¿sí? Y después, la estabilidad dimensional, todo lo que son los módulos de elasticidad, que también se calculan sobre el hormigón endurecido, y después la durabilidad. Y ahí van a ver que vamos a volver de vuelta a ver el tema de los tipos de exposición, porque volvemos de vuelta. ¿Se acuerdan que la primera clase, o la primera y única clase que estuvimos presencialmente, volvemos a ver muchas veces los mismos temas desde otro enfoque? Porque hay muchos temas que ya se habrán dado cuenta que disparan otras propiedades. Entonces, por ahí, para centrarnos en una propiedad, volvemos de vuelta atrás. Entonces, vamos a volver a ver la tabla de exposición cuando veamos el tema de durabilidad y los ataques según los tipos de exposición que puedan llegar a afectarlo. Después de eso, nos toca todo el tema de control de calidad, y ahí vamos a volver de vuelta a los controles de calidad del hormigón fresco y del hormigón endurecido. Los grados de aceptabilidad, conformidad de los lotes que se denominan, y ahí vemos de vuelta las características del fresco y el endurecido. Y después que terminemos de ver calidad, vamos a ver los hormigones especiales que hay en el mercado. Ahí tenemos todo lo que es hormigón celular, hormigón, los hormigones reciclados, los hormigones reforzados con fibra de vidrio, que cada vez se utilizan más, los hormigones de arquitectura, y no me acuerdo ahora otros, pero bueno, hay varios tipos de hormigones especiales. Los hormigones compactados de rodillo, que son hormigones más bien secos. El autonivelante también lo vamos a ver, ¿sí? Ese se está utilizando muchísimo, los hormigones autonivelantes o autocompactantes. Así que bueno, nos quedan esos temas por delante. Vamos bien con la planificación. Yo, la verdad que la planificación la revisé ya como 4 veces. Está bastante complicado, digamos,
mantener una planificación con las características que tenemos, pero creo que ahora ya no vamos a tener más variables, por lo menos hasta terminar el cruzado, ahora que ya se definieron las mesas de mayo. ¿Alguna pregunta? Bueno, con respecto a eso, yo ahora le voy a mostrar después, cuando terminemos acá, le voy a pasar imágenes de un puente que se está construyendo actualmente en el departamento Nuevo Ya, y van a ver ahí, bueno, que se utilizan en los puentes casi siempre las vigas, son vigas premoldeadas, y los tableros, las losas, las prelosas, que se denominan así, para el tablero, o sea, para la circulación, que también son premoldeadas. Hay empresas digamos, como en todo, hay empresas que son las más conocidas, que están en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe hay, pero las más conocidas, por ejemplo, en el tema de puentes y demás, es Prear, Tensolite, con el tema de premoldeados. Hay empresas. Todos los que trabajan con premoldeados, ellos mismos ya tienen todo lo que es logística, porque muchas veces en premoldeados se utilizan piezas que exceden a los tamaños permitidos, o sea, normalmente regulados por la ley de tránsito, así que ya tienen todo lo que son transporte, permisos y demás, y muchas veces queda a cargo del cliente lo que es la descarga y colocación en el lugar, ¿sí? Ahí sí nos toca a nosotros hacer esa logística de grúas y demás. Pero sí hay constructores premoldeados, por ahí creo que debería haber más. Hay una fábrica de premoldeados muy importante en Córdoba, que ahora no lo recuerdo. Lo último que hubo importante de premoldeados, muy importante, de premoldeados de hormigón, fueron los durmientes para las vías de ferrocarril. Imagínense la cantidad de durmientes que lleva una trama de línea de ferrocarril. Premoldeado San Luis, ese no lo conocía. Hay una empresa de premoldeados, en Córdoba hay varios premoldeados. No me acuerdo ahora el nombre. Pero es bastante conocida, y que el tema de premoldeados, no tengan duda de que es uno de los, digamos, de las fábricas que más importancia tiene con respecto a la tecnología del hormigón y más actualizados están, porque el tema del curado y los tiempos de fragua, tiempo de endurecimiento y posibilidades de encofrado son clave. O sea, le agiliza y le trae un beneficio muy importante con respecto, obviamente, al nivel de producción. Entonces, tanto lo que son técnicas de curado como todo lo que es tecnología del hormigón respecto a aditivos para lograr una mejor producción, son los que más lo utilizan, digamos. La fábrica de premoldeados es lo que más lo utiliza. Hay un ex graduado que voy a tratar lo tengo, digamos, lo voy a tratar de comprometer a ver si se engancha como Tomás para que participe en una exposición así como la de Tomás de hoy, que tiene una fábrica de ladrillos, de bloques en realidad, de bloques premoldeados de hormigón celular. Así que eso voy a ver más para finalizar el cuatrimestre si lo podemos comprometer, y seguramente va a querer participar porque creo que está bueno. Tomás me dijo que se sintió muy cómodo y que le gustó participar. La idea era que sea presencial, pero bueno, salió bastante bien. ¿Alguna otra pregunta? Si ustedes conocen a alguien que le interese, que crean que pueda llegar a interesarle participar en una charla o algo similar, lo vemos y vemos cómo meterlo. Me parece que por ahí tener este tipo de charlas y participación de profesionales por fuera de lo que es la cátedra suma, porque nos trae otra visión y a ustedes también se tienen que dar cuenta, digamos, de la importancia que tiene lo que están aprendiendo. Por eso es que lo sumamos, digamos. ¿De acuerdo?
Por mí, ya estoy, ¿eh? Martín, no sé si vos querés decir algo. No, listo, Agustín. Nos vemos la semana que viene. Bueno, en la semana les digo bien cómo vamos a hacer el parcial. Así que bueno, estamos en contacto. Que descansen. Nos vemos.